Voy a ir contigo a Roma. Brian Santoscoy, enviado especial de Fórmula. Adelante. Buenas tardes, Joaquín. El próximo 7 de mayo comenzará el cónclave en la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales menores de 80 años elegirán al sucesor del Papa Francisco. Este proceso, profundamente arraigado en la tradición católica, se caracteriza por su solemnidad y secreto. Una de las señales más emblemáticas del evento es la fumata, el humo que emana de una chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina. Hoy, 2 de mayo, bomberos del Vaticano colocaron esta chimenea, la cual es esencial para comunicar al mundo el resultado de las votaciones. El humo negro indica que no se ha alcanzado un consenso, mientras que el blanco anuncia la elección de un nuevo pontífice. Para garantizar la claridad del mensaje se utilizan dos estufas. Una quema las papeletas de votación y la otra genera humo coloreado mediante productos químicos específicos. En el caso de la fumata blanca se emplea una mezcla de clorato de potasio, lactosa y resina de pino, lo que produce un humo blanco denso y duradero. Para la fumata negra se utiliza una combinación de perclorato de potasio, antráceno y azufre, creando un humo oscuro y persistente. Estas fórmulas se aplican desde el cónclave del 2005 para evitar malentendidos como los del pasado, donde el humo gris generó una gran confusión mundial. El cónclave comenzará con una misa en la Basílica de San Pedro, seguida de la entrada de los cardenales a la Capilla Sixtina, donde permanecerán incomunicados hasta alcanzar una decisión. Las votaciones se realizarán 2 veces al día y se requiere una mayoría de 2/3 para elegir válidamente al nuevo Papa. Este proceso no solo es un acto de elección, sino también una manifestación de la continuidad y unidad de la Iglesia Católica, observada con atención por millones de fieles en el mundo. Para Grupo Fórmula, Brian Santoscoy, desde Roma. Muy bien, Brian, muy bien. Ahí está, efectivamente, ya mejoraron la estufa porque cuando se eligió en septiembre de 1978 a Juan Pablo I, era la primera vez que usaban lo que llaman balotas, las bengalas, ¿sí? Y el humo cuando salió, cuando ya había hecho la elección de Albino Luciani, que era el patriarca de Venecia, como que luego se llamaría, diría llamarse Juan Pablo I, ese fue el nombre que eligió, pues el humo era verde, amarillo y nada. Tenía que haber sido blanco. Esa fue la primera vez. Después ya lo fueron perfeccionando y ahora ya cambiaron hasta la estufa. Yo por ahí le voy a enseñar una foto donde estoy en aquella Capilla Sixtina para que vea lo rudimentario de la estufa. Le estoy hablando de 1978. Bueno, y voy con usted, padre. Voy con el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit. Padre, ¿cómo está? Buenas noches para usted. Querido Joaquín, qué impresionante que hace una semana estabas por acá y seguramente ya estás pronto a regresar. Mañana, Pues, padre, ahí nos vemos. pues a una semana de haber estado acá trabajando y haciendo el trabajo que te caracteriza con la profesionalidad que lo haces. Gracias, padre, gracias. Estamos a una jornada que ha sido significativa porque ha sido la octava ocasión en la que los cardenales se han reunido. Te cuento que hoy todavía faltan llegar 4 cardenales. Comentaba hace rato en otro programa también aquí de Radio Fórmula, quizá con un poco de humor, que esos 4 cardenales de los 133 que van a votar, o una de dos, o están muy seguros de que alcanzan un voto, o número dos, no tienen interés en dejarse escuchar y por tanto aportar lo que tienen de cara a la elección del nuevo Papa. Dejando las bromas de lado, que he identificado un poco que en las primeras 6 congregaciones generales, que son estas reuniones que tienen los cardenales para identificar a la persona, se han centrado en ver el perfil de la persona, por tanto de ya individuar a quién votan. Pero en estas últimas dos, que es la de hace 2 días y la de hoy, la impronta ha sido distinta porque más bien han sido temas, ahora voy a contarte los que abordaron el día de Venga. hoy, de cara, estos últimos 2 días han sido más bien temas de cara a que la persona que pudiera recibir los votos sepa a qué se atiene como programa de cara al trabajo que le viene. Entonces, por una parte, las 6 primeras fueron de el perfil, esta otra es, este es lo que te estamos poniendo casi como trabajo, los retos, y entonces los temas de hoy han sido 5. Si ya en el programa anterior, hace 2 días, comentábamos 4, hoy vamos a añadir 5 y fue evangelización, pero
desde el punto de vista del testimonio, y aquí significativo lo que se entiende por esto que acabo de decir, testimonio. Han abordado el tema de los escándalos financieros y el tema de los abusos sexuales, que es algo que tiene que erradicar. Ya se ha avanzado mucho, pero hay que erradicar definitivamente para que ningún criminal, porque eso es quien abusa de una persona menor y no solo, no tenga lugar en la iglesia. Primer tema. Segundo, las iglesias de los católicos que están en Oriente. Quizá a veces nosotros estamos muy familiarizados con todos los católicos occidentales porque más o menos celebramos la misa, Europa, África, a América, pero hay muchos del este de Europa, de Asia, Asia Central, que no es del mismo estilo que nosotros y también son católicos y también necesitan buscar su lugar, encontrar su lugar. El tercero, un tema muy sensible, especialmente en una porción de la iglesia, que es el tema de la liturgia. El cuarto, el derecho canónico, que no se pierda de vista que debe haber un Estado de derecho por el cual se respetan las leyes. Y quinto, la continuidad en los diferentes pontificados recientes, Benedicto, Juan Pablo II y el Papa Francisco Joaquín. Estos han sido los temas que, sumados a los que dijimos la vez pasada, situación financiera, polarización, sinodalidad y vocaciones, completan ya un perfil mejor que seguramente todavía van a desarrollar mañana. Sí, sin duda, y además mañana, padre, y en las reuniones que tengan, ya sean colectivas o por grupos, porque van a desayunar, van a comer, van a cenar, porque esos días no están bajo encierro los cardenales, al contrario, están gozando, bueno, ellos que pueden, sí, Roma, y ahí es donde ya desde las congregaciones empiezan a apuntar perfiles, ¿no? Sí, y este trato que tienen unos con otros, quizá más bien en los grupos pequeños, porque en los grandes, si son hasta el momento 129 personas, más muchos cardenales que no van a elegir, pero también están presentes, digamos, es más difícil el contacto uno a uno. Claro. En cambio, estos grupitos que pueden eventualmente salir, conversar, eventualmente incluso preguntar uno al otro, tú. ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas del otro? Ayer, que fue día no laborable, bueno, tú sí trabajaste, pero Sí. para muchos también en el Vaticano fue día no laborable por día de San José, en el día del trabajo. Muchos de ellos aprovecharon para convivencias de este tipo, que además, considerando algo que hemos comentado aquí desde la hospitalización del Papa y que luego confirmamos también preguntando en la sala de prensa, que es el entendimiento por el idioma, también incluso los grupos por sensibilidad lingüística y cultural, pues han tenido la oportunidad el día de ayer de bajar a la conversación de sobremesa, pues este tipo de perfiles sobre que iluminan la decisión de quienes todavía no lo tienen tan claro. Así es, y sobre todo que hay cardenales de algunos lugares que yo creo que solo estuvieron en Roma el día que el Papa los hizo cardenales, digo, llegando a un extremo, ¿sí? No, pero es que tienes completamente la razón. Hay cardenales que solamente han estado de paso cuando les pusieron el birrete, que es esta Sí. especie, digámoslo así, para que nos entendamos, sombrerito rojo que les ponen el día que los nombran ya oficialmente tal. Hoy estaba evidenciando que hay, hay ciudades con una proporción diócesis, con una proporción grande de católicos, que no van a estar representadas. Piensa en diócesis como Medellín, como Monterrey, Monterrey, La Habana, un París, un Milán, un San Salvador. Hay países que incluso ni siquiera tienen cardenales y son de una gran mayoría católica, como Venezuela, no tiene cardenal, Colombia tiene un solo cardenal, Perú un solo cardenal, México dos, cuando es el segundo país con mayor número de católicos, y en cambio la desproporción que se da con lugares, países en los que hay más cardenales que en lo que por proporción de católicos le correspondería. Hoy estamos ante el hecho de que en buena medida, no es el único factor, pero en buena medida, el Papa lo van a determinar las periferias. Y esto no es poco, porque lo van a determinar países con muy pocos católicos, pero que cuenta tanto su voto como puede contar el de cualquier diócesis importante de los Estados Unidos que tiene un cardenal. oiga, es el tema de China, yo recuerdo que el último cardenal impectore fue chino y creo que lo nombró Juan Pablo II,
porque ahora, violando el acuerdo que se firmó en 2018 y luego se ratificó el año pasado, el gobierno chino está nombrando obispos. Y además en periodo en el que no hay papa normalmente, para Sí, quien nos sigue, nos escucha, que también este tipo de cápsulas en tu programa, te lo agradecemos mucho, permiten a muchos quizá conocer también esta dinámica de cómo funciona la iglesia y los obispos solo los nombra el papa. así es. En China sucede que el gobierno ha intervenido mucho, es un gobierno de cariz comunista, con un control muy omnipresente en todos los ámbitos, no solamente el eclesial, y en un periodo de sede vacante, es decir, sin papa, pues no procede un nombramiento de obispo porque se debe esperar a que haya un papa para que lo nombre. Sin embargo, China en estos días pasados, no más de una semana, ha puesto dos obispos pues sin mandato pontificio. Fíjate que un mandato pontificio llevó justamente a un cisma, tú Sí, recordarás ese cisma famoso de Lefebvre, en sí. el que ordenaron cuatro obispos y ocurrió un cisma que les llevó a la excomunión, pues justamente el Papa Francisco, ya desde Benedicto XVI, llevaban una orientación de conciliar, nombrar de acuerdo con el gobierno para no crear más división en la comunidad, para no crear un mal, para que no les persiguieran más a los católicos locales, pero a veces el gobierno No, chino... le doy ese dato. Le doy ese dato. Las autoridades eclesiásticas señalan, sí, obviamente el gobierno chino acaba de nombrar a PW Yanlin como obispo auxiliar de Shanghái sin que haya papa. Y nada más, nada menos que una de las diócesis más importantes del país, y quizá también de las más antiguas. Así es decir, están violando el acuerdo y además lo que usted dice, los obispos solo los nombra el Papa y la relación jerárquica es directa. Entre el obispo y el Papa no hay nadie. Por eso los nombra el Curiosamente, Papa. Y aquí, curiosamente, sí, Joaquín, tú recordarás que después de de la ruptura de relaciones diplomáticas, cuando Mao Zedong llegó al poder sí, en China, eh, expulsaron al nuncio, al embajador. Hasta ese momento había relaciones diplomáticas y actualmente el Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Es a la China reconocida por el Vaticano y Taiwán que reconoce al Estado Pontificio. Se reconoce Taiwán como el heredero de aquel gobierno anterior, pero pues hoy China pues en realidad tiene el peso mucho más grande que Taiwán. Sabemos incluso este contexto político internacional de aislamiento a Taiwán, que es el mayor productor de herramientas para microchips de teléfono. Y hoy en día está esta curiosidad. Ahí por donde estabas tú hace una semana, Joaquín, transmitiendo para el auditorio de Radio Fórmula y Telefórmula, justamente adelantito está la Embajada de Taiwán ante la Santa Sede y es una peculiaridad, es de los pocos países con los que Taiwán, así conocida como China nacionalista, tiene relaciones diplomáticas y en cambio China, la República Popular de China, la actual, no tiene relaciones diplomáticas, de los pocos países sin relaciones diplomáticas, y precisamente por eso hay un acuerdo extraoficial que nadie conoce los términos, pero así. se sabe por ambas partes que existe. Bien, padre, le mando un abrazo y nos vemos allá el lunes. Qué alegría saludarte. Gracias otra Igualmente. vez. Muchas gracias, sí, el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit.